Como un joven hacendado del norte, educado en París y obsesionado con hablar con los espíritus, ¿termino derribando a un dictador de 3 décadas? ¿Qué hay detrás del matrimonio que desafió la violencia, el exilio y el Palacio Nacional, y que no nos contaron sobre las mujeres que lo inspiraron, lo empujaron y también lo cuestionaron? ¿Es posible que un romántico incorruptible y un estratega político cohabiten en el mismo hombre, y que el precio sea una tragedia anunciada? Quédate, porque la vida de Francisco y Madero no es solo la chispa de una revolución, es un relato de amor inquebrantable, de rumores que cruzan salones perfumados y de silencios que aún hoy pesan más que los gritos de la historia. Empezamos. Nació en el calor polvoso de Parras, Coahuila, en una de esas familias donde el apellido vale como llaves maestras, abre puertas, ordena mesas, traza destinos. En los corredores largos de la hacienda familiar, con su murmullo de norias y el lento respirar de la vid, el pequeño Francisco aprendió que el trabajo puede ser virtud, pero también coartada. Allí lo midieron con una vara exigente, debe ser digno del nombre. Y, sin embargo, algo en su mirada delataba otra ambición, no solo heredar, sino merecer, no solo administrar, sino transformar. El niño que garabateaba cuadernos luego sería el joven que garabatearía un país entero. Se educó lejos, como se acostumbraba en las casas de abolengo, primero colegios estrictos en el interior, después horizontes europeos. París fue un golpe de aire en el rostro. Allí el hijo de hacendados descubrió que el mundo no estaba hecho de adobe y jerarquías eternas, sino de ideas al galope. Los cafés humeaban discusiones, las calles eran laboratorios, y la prensa parecía un animal vivo que mordía donde dolía. Pero hubo un descubrimiento aún más íntimo, el espiritismo. No como capricho exótico, sino como un método, creía, para conocer verdades que las élites se negaban a escuchar. De vuelta en México, llevo consigo esa fe en la voz invisible de los otros, de los muertos, sí, pero sobre todo de los vivos sin micrófono. Cuando regreso a la hacienda, podría haberse conformado con ser don Pancho, el heredero correcto y sonriente. Sin embargo, se metió con lo más incómodo, la moral del poder. Revisó cuentas, mejoró prácticas agrícolas, prohibió abusos pequeños que, sumados, sostenían la vieja costumbre de tratar a los peones como sombras. Ese gesto, aparentemente doméstico, fue su primer manifiesto: si el cambio no cabe en tu casa, no cabe en la nación. Y detrás de ese impulso había un anhelo también íntimo, ser digno de un amor que aún no llegaba, pero que imaginaba luminoso y exigente. Y llegó. Sara Pérez. La escena pudo haber sido una de tantas tertulias de la capital, lámparas tenues, abanicos que disimulaban lo que los ojos gritaban. Un piano que parecía decir decidan de una vez. Ella, formada en un ambiente de firmeza serena, tenía el temple de quien no necesita alzar la voz para ser escuchada. Él, con sus maneras suaves y su conversación de ideas, encontró allí una interlocutora de fuego callado. No fue el flechazo melodramático de novela porfiriana, sino una alianza que sonó como una promesa, dos caracteres distintos con la misma hambre de dignidad. Se casaron en 1903, y desde entonces el hilo de su historia es inseparable de la de ella. No se comprende a Madero sin Sara, como no se entiende un faro sin la costa que lo vuelve necesario. En su vida social, los salones de la capital no eran solo escenarios de música y té, eran radares. En esos círculos, donde la diplomacia se mezclaba con el chisme, Madero aparecía como una figura extraña, demasiado rico para ser un agitador, demasiado rebelde para ser uno de los nuestros. El rumor es arma y perfume, unos lo acusaban de ingenuo, otros lo veían como un peligro. ¿Y las mujeres? Allí, en esa geografía de abanicos y susurros, muchas observaron con una mezcla de curiosidad y cautela. La autenticidad tiene una elegancia que no se aprende, y Madero la llevaba puesta. Entre damas porfirianas, maestras progresistas y periodistas insumisas, fue labrando alianzas. No todas durarían. Pero de ese tejido de miradas y gestos surgiría un frente inesperado. Se ha dicho, y aquí conviene separar la leyenda del dato, que su vida amorosa se redujo a la devoción por su esposa. Y los papeles, las cartas, las memorias de contemporáneos, sostienen eso. En un mundo donde los poderosos dejaban regadas historias al margen, Madero pareció una excepción. No hay romances clandestinos que lo expliquen ni amantes furtivas que lo hundan. Lo que sí hubo fue otro tipo de relación intensa con las mujeres de su tiempo, las convirtió en acompañantes y cómplices políticas.
en voces que alimentaron su visión. Eso, para la época, era igual de escandaloso. Porque la intriga no siempre tiene forma de cama, a veces tiene forma de agenda. A la par, su fe espiritista unió hilos que pocos veían. En las veladas de mesa parlante, donde las manos rozan el misterio y las preguntas se abren como heridas, Madero buscaba consejo moral, claridad de propósito, sentido del sacrificio. En ese espacio, las presencias femeninas, madres, abuelas, médiums, amigas, tomaban un lugar central. Era un teatro sin público, pero con dirección. Quien creía consultar al más allá estaba también escuchando las voces usualmente apartadas del poder. ¿Fue eso lo que lo volvió tan impermeable a la corrupción? ¿Lo que lo hizo insistir en la limpieza del voto como si fuera una fe? Quizás. Su espiritualidad no era fuga, era combustible. En 1908, cuando el país entero parecía suspendido en un largo bostezo de 30 años, Madero publicó un libro que detonó un reloj, La sucesión presidencial. No era una furia incendiaria, sino una invitación metódica a algo radical, la democracia. En sus páginas no clavo cuchillos, levanto espejos. Dijo que la voluntad popular valía más que cualquier dote, apellido o sable. En las cocinas y las plazas, pero también en los tocadores, las palabras hicieron eco. Las mujeres, a menudo silenciadas en la política formal, comenzaron a usar su influencia doméstica como vectores de opinión. Este hombre dice que el voto debe contar, repetían, y esa frase trepaba las escaleras de las casas con más eficacia que un panfleto. Llegó la campana. Los trenes llevaban discursos en tercera clase y esperanzas en primera. En cada estación, una coreografía, hombres con sombrero ancho, adolescentes deslumbrados, ancianos desconfiados, y mujeres. Maestras que organizaban recibimientos, señoras que abrían salas para reuniones, jóvenes que copiaban a mano octavillas porque la imprenta no alcanzaba. Los ojos de Madero brillaban en esas tertulias improvisadas. Su gratitud no era condescendiente, cuando hablaba del pueblo, no estaba recitando una consigna, estaba saludando caras con nombre. Y en esa mirada, lo supo Sara, había una fidelidad más amplia que la conyugal, era lealtad a la promesa compartida. El porfiriato, mientras tanto, apretó la mandíbula. A un régimen acostumbrado a domesticar amenazas, la figura de Madero le resultaba desconcertante, no podían comprarlo, no podían asustarlo. Fácil, no podían ridiculizarlo sin que, de pronto, la risa se les volteara en contra. Las redadas policiales, los encarcelamientos, los editoriales venenosamente educados, todo eso llegó. Y con ello, una pregunta que enloquecía a sus adversarios: ¿quién les sopla al oído? Y la respuesta, decente y explosiva, era esta: Sara y un círculo de mujeres con la paciencia de la gota de agua sobre la roca. No para decirles escándalo, sino ser congruente. La congruencia tiene costos. Camino a la cárcel, Madero caminó también hacia una purificación. Preso en San Luis Potosí, comprendió que la verdad política es más fuerte que sus modales. La pluma, sin perder cortesía, endureció el pulso. De ahí salto al exilio, y del exilio a un llamado que incendió la pradera, el Plan de San Luis. El reloj de la revolución, por fin, se puso en hora. En las fotos que sobreviven a esos días, él se ve pequeño frente al mapa feroz de México. Y, sin embargo, lo que deslumbran no es el tamaño, sino la convicción. Si la patria era una casa, ya olía a algo nuevo: paredes recién encaladas, ventanas abiertas, mujeres que entraban a la sala grande sin pedir permiso. En Puebla, en Chihuahua, en Morelos, las noticias corrían como conejos asustados. Las viejas casas tenían cortinas que ya no alcanzaban a tapar. En algunos salones, a la hora del té, se hablaba en voz baja de la moral del maderismo, de su obstinada pureza. Y el rumor, ese barómetro cruel, volvió a la carga: ¿tanto idealismo no esconderá un vicio secreto? La respuesta seguía siendo un desaire a la malicia. No había amantes, había principios. No había lances en la penumbra, había compromisos firmados con tinta y con sangre. En la intimidad, la pareja resistía la distancia y los sobresaltos con una ternura que no se exhibía: cartas con noticias de salud, notas de ánimo, pequeñas instrucciones domésticas que sostenían el mundo cuando el mundo parecía caerse. Mientras tanto, en la otra geografía del poder, la de las calles abiertas, surgían figuras femeninas que no habrían tenido lugar en el viejo calendario. Carmen Cerdán, por ejemplo, fue estandarte temprano de la conspiración.
librerías, imprentas, comités, muchas manos eran de mujer. Y en el norte, en el centro, en el sur, maestras rurales y señoritas de ciudad repitieron el estribillo maderista con la contundencia de lo simple, elecciones libres. No hacía falta más poesía. La caída de Díaz fue un momento de coreografía imposible, un país cansado exhalando al mismo tiempo. Pero el alivio no es destino, es peaje. Al llegar a la presidencia, Madero entró a un palacio con paredes que sabían de intrigas y espejos que devolvían lo que se quería ver. Los pasillos estaban llenos de sonrisas entrenadas y leales provisionales. Y, otra vez, la pregunta, ¿quién le sopla al oído? Siguió siendo la misma, su esposa, sus principios, y una red de mujeres que, aunque sin cargo formal, leían el país con autenticidad. De quien lo lava, lo cocina, lo encena, lo cura. Ese gabinete invisible le exigía algo más difícil que aprobar leyes, no ceder. En ese clima, los chismes buscaron su presa favorita, la vida privada. ¿Se le conocía alguna indiscreción? ¿Algún vaso de más, algún abrazo de menos? La respuesta, terquísima, daba poco material. Por eso, la imaginación ajena intentó colonizar el vacío, sus prácticas espiritistas, decían, eran excusa para reuniones extrañas. Su amabilidad con las damas, atentos saludos protocolares, se interpretaba como coqueteo. Nada de eso cuajó en pruebas. Lo que sí cuajó fue una incomodidad, el presidente que no negociaba con su conciencia estaba minando el idioma secreto de la política tradicional. Pero el mundo íntimo de Madero no era una vitrina vacía. Era un jardín cuidado. Sara recibía visitas, organizaba apoyos, hilaba favores para hospitales, escuelas, causas discretas. No era la esposa ornamental de los cuadros al óleo, era una compañera que se arremangaba. Y, en susurros, algunas mujeres de la élite confesaban una mezcla de envidia y fascinación. ¿Y si esto, decían, fuera lo normal? Imagina el vértigo, abrir las puertas de lo privado a la luz sin exhibicionismo, como quien abre la ventana para ventilar. En ese gesto había una revolución paralela. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, donde la avenida comenzaba a ensuciarse de mercado y el mercado a oler a esperanza, otras mujeres, modistas, comadronas, maestras, periodistas, seguían el hilo del gobierno como quien cuenta puntadas. No se perdían discursos ni boletines y, cuando podían, acudían a eventos públicos. Allí, Madero, que no era orador de truenos, sino de claridad, volvía a decir lo mismo con variaciones de honestidad: México será lo que decida su gente. Y esa frase, en boca de un presidente, fue un nuevo tipo de romance nacional. No de pasión pasajera, sino de compromiso. Pero toda calma que merece ese nombre guarda, en su raíz, la semilla de la tormenta. El porfiriato no fue solo una persona, fue una cultura. Y esa cultura no se rinde porque lo manden a París. Desde los cuarteles, desde los tendederos de intrigas, desde las tertulias convertidas en gabinetes paralelos, se empezó a tejer la soga. En ese tejido hubo manos de todo tipo. También de mujeres de la vieja guardia, habituadas a que el poder les llegara por espejo. La intriga, esta vez, tuvo perfume. El presidente es un sonador, decían. Y en el sonador escondían un insulto: no es de los nuestros. Sin embargo, antes de que la tormenta descargara su rayo principal, México vivió un instante extrañísimo, un gobierno que intentó ser decente. Y en ese intento, el país vio algo que no había visto, que la rectitud no es sinónimo de debilidad, sino de apuesta. Que el amor de pareja no es refugio para la cobardía, sino plataforma. Y que la participación de las mujeres en la vida pública es mucho más que un gesto progresista, es estrategia de supervivencia democrática. En los días más difíciles, cuando los periódicos afilaban sus titulares y los generales sus sospechas, las cartas de Sara fueron brújulas. Y la red femenina alrededor del presidente fue coraza. No se trataba de defender al marido, sino de custodiar el experimento. Todo esto ocurrió, además, en un país donde el manual masculino exigía otras demostraciones. Hubiera sido más cómodo para cierta prensa encontrar a Madero saliendo de una casa sospechosa a medianoche que viéndolo entrar a una escuela de niñas a mediodía. Hubiera sido más fácil convertirlo en personaje de novela picaresca que en ejemplo incómodo. Y, sin embargo, el relato no cooperó. Si algo tuvo su vida privada fue coherencia, y eso, en política, asombra más que los fuegos artificiales.
Por eso, cuando llegaron los nubarrones, y llegaron, la defensa más sincera no fue el grito de un caudillo, sino el murmullo de una mujer a su lado: sigue. Esa palabra, sigue, condensa su biografía afectiva. Significa, no cambies para gustar. Significa, no vendas tu promesa por una noche tranquila. Significa, no envaines la ética para salvar la comodidad. Y en esa ética hay cabida para todas las mujeres que lo rodearon, la esposa que sostuvo, las activistas que empujaron, las maestras que multiplicaron el mensaje, las periodistas que le prestaron páginas cuando pocos se las prestaban, las anfitrionas de salones que arriesgaron su reputación para que se hablara de política con el mismo desparpajo con que se hablaba de ópera. Si buscas el escándalo, quizá te decepcione este tramo: no hay amantes expuestas en los balcones de la historia. Pero si buscas intriga, aquí abunda, solo que con otra textura. La intriga es preguntarse si un hombre puede sostener una revolución sin romper su casa. Es mirar cómo un matrimonio se convierte en táctica. Es ver cómo la cortesía, lejos de ser una máscara, resulta una disciplina peligrosa para los violentos. Y es aprender que, a veces, la relación más subversiva de un presidente no es con una amante secreta, sino con la verdad. En el vértice de ese aprendizaje, el palacio empezó a crujir. No por besos furtivos, sino por decisiones limpias. Y la limpieza, ya se sabe, revela manchas. En esos pasillos, la voz de las mujeres, las cercanas, las aliadas, las anónimas, siguió guiando: no cedas. No cedió. Y al no ceder, firmo el capítulo que sigue, donde la política se ensucia las botas y la intimidad se pone a prueba de pólvora. Desde que cruzó el umbral de Palacio Nacional, Madero entendió que la victoria no era un destino, sino un pasillo largo con trampas a ambos lados. El mármol brillaba, sí, pero el brillo ocultaba desgaste. Los retratos de héroes parecían vigilarlo, y él, que nunca fue amante de los escenarios grandilocuentes, se obligó a caminar despacio. A tocar con la yema de los dedos la baranda de la historia como quien tantea la oscuridad para no tropezar. Afuera, el país celebraba con una mezcla de alivio y vértigo. Adentro, comenzaba el ensayo más difícil: demostrar que la decencia también sabe gobernar. En esas primeras semanas, mientras los periódicos disputaban adjetivos: idealista, ingenuo, incorruptible, blando, Sara recorrió cuartos que ni el personal conocía de memoria y armó su propio mapa. No quería ser un adorno en el balcón ni la sombra obediente detrás de un escritorio, quería ser un sistema circulatorio, un flujo de apoyo a escuelas, hospitales, causas invisibles. Si el gobierno va a tener corazón, le dijo a Francisco una noche, sentados en una sala demasiado grande para dos, tendrá que latir. También donde no hay reflectores. Él sonrió, más cansado que triunfante, y asintió: que así sea. La intimidad como pacto de gobierno, esa fue la primera intriga verdadera de su presidencia, la que nadie vio porque no necesitaba ruido. Los viejos aliados del orden porfiriano, en cambio, sí necesitaban ruido. Lo fabricaron. La prensa satírica afiló caricaturas, que si el presidente consultaba a espíritus para decidir nombramientos, que si su sonrisa tímida era prueba de debilidad, que si su cortesía con las damas, en actos públicos, escondía un alma coqueta. En los cafés, los chistes repetían un guión al que le faltaban datos y le sobraba malicia. A esas horas, cuando el murmullo se volvía cuchicheo, más de una mujer de la élite, abanico en mano, decía con calma fingida: yo lo he visto hablar con Sara, no he visto a ningún fantasma. El fantasma, en todo caso, era la honestidad, que pocos reconocen a primera vista. Gobernar significó también desarmar nudos. Los gobernadores acostumbrados a obedecer guiños, no leyes, los jefes políticos que entendían la autoridad como herencia familiar. Generales que confundían disciplina con servilismo. Francisco los escuchaba, paciente, como quien examina una maquinaria muy vieja y se pregunta cuál engrane está falseando. Su diagnóstico, sin fanfarrias, era incómodo: el engrane falseado era la costumbre. Y eso no se cambia con un decreto. Mientras firmaba reformas y abría puertas a la competencia electoral, sumaba enemigos silenciosos. Tanto más silenciosos cuanto más influyentes. En ese circuito de resistencias, la presencia femenina se volvió un contrapeso tenaz. Carmen Cerdán, desde Puebla, ayudó a sostener el ánimo revolucionario en los barrios que leían las noticias con el pulso acelerado.
Juana Belén Gutiérrez de Mendoza pegaba mordiscos desde la prensa, defendiendo la idea de que la revolución debía llegar al pan y al pupitre, no solo al discurso. Dolores Jiménez y Muro, con su pluma filosa, insistía en que la justicia social no podía quedarse en promesa. No todas eran maderistas a ciegas, algunas lo criticaban con dureza, pero incluso esas críticas venían de un lugar de responsabilidad. Nueva, las mujeres se sabían parte del relato y exigían aparecer en él con nombre y apellido. En Palacio, Sara sostenía una agenda propia. Visitaba talleres de costura donde las jóvenes recibían por primera vez un salario con firma, se acercaba a escuelas normales donde la palabra maestra dejaba de ser rareza, escuchaba a enfermeras que pedían suministros básicos como quien reclama dignidad. Cada reunión terminaba con listas, compromisos y llamadas discretas a funcionarios que aprendieron rápido que la esposa del presidente no era un adorno con sombrero, sino un mecanismo de presión legítima. Algunas damas influyentes, al principio, encogieron el gesto, obra de caridad otra vez. Luego notaron que aquello no era beneficencia para la foto, sino política pública a escala humana. A más de una la convención no el discurso, sino el efecto, un dispensario que por fin recibía medicamentos, una escuela que no cerraba por goteras, una mesa en la que ya nadie comía de pie. ¿Y los rumores? Siempre hay rumores. En toda capital, el chisme es moneda de cambio, a veces paga favores, otras compra silencios. Cierta prensa ácida insinuó que el círculo íntimo de Madero tenía influencias femeninas peligrosas, como si el hecho de escuchar a mujeres fuese en sí mismo un vicio. Ridículo y revelador a la vez, el ataque daba por sentado que lo correcto es gobernar entre hombres solos, y que cualquier consejo de mujer es una concesión sentimental. En ese barro, sin embargo, no cuajó nada que se sostuviera más allá de la insinuación. Ni cartas reveladoras, ni testigos, ni escenas de melodrama. Lo que sí hubo fueron horas de lectura, sesiones de gabinete largas y, de vez en cuando, una noche de espiritismo en casa privada. Vivida con ese aire de examen moral que tenía para él la práctica, no para decidir compras de cañones, sino para preguntarse si seguía caminando derecho. La congruencia irrita más que un desplante. Por eso, mientras el presidente hablaba de elecciones limpias, en otros salones se hablaba de cómo ensuciarle el piso. Los nombres comenzaron a resonar como amenazas en diferido: Bernardo Reyes desde la nostalgia de cuartel, Félix Díaz desde el apellido. Que aún abría puertas, viejos científicos que aprendieron rápido a pronunciar democracia como quien pronuncia una contraseña que desprecia. Cada intento de asonada fue también un ensayo de calumnia, que el presidente estaba rodeado de familiares, y era cierto que Gustavo, su hermano, era su brazo más ardiente, que su esposa metía mano en nombramientos, nunca se probó, que las damas maderistas eran sociedades secretas con perfume, nuevas logias peligrosas para la patria. Nada más peligroso, pensaban ellos, que un país donde el té de la tarde discute política con seriedad. Pero la calle no es el salón. En las plazas, la relación de Madero con las mujeres tenía otra textura. En el mercado, una vendedora le extendía una flor y le decía: no más no nos falle. En una escuela rural, una maestra le pedía pizarrones y se llevaba como respuesta un acuse de recibo y, semanas después, cajas de materiales. En un hospital, una enfermera le hablaba de la humillación de pedir gasas como favores, él volvía con un presupuesto aprobado. Esos gestos construyen una intimidad que no cabe en crónica oficial, un tipo de romance cívico, sin música de fondo, donde la promesa no es por siempre sino hasta que cumplamos. La oposición, incapaz de mostrar amantes, intentó mostrar cracks en el carácter. Demasiado bueno, decían. Demasiado limpio. Como si la limpieza fuera un defecto. En esa campana de desgaste, algunas mujeres de la vieja guardia se volvieron operadoras eficaces, repetían que la cortesía del presidente era debilidad, que su respeto por las formas escondía miedo a mandar. Y había, desde luego, damas listas para aplaudir a cualquier general con voz estentórea que prometiera poner orden. La intriga se tejía con manos de todos los sexos, sería simplista reducirla a una guerra de hombres contra mujeres. Pero no deja de ser cierto que, en los momentos claves, la red femenina cercana a Madero, Sara, periodistas, maestras, anfitrionas, funcionó como sostén emocional y como altavoz. En las noches más tensas, cuando llegaban reportes de complots y las llamadas urgentes deformaban los horarios, Madero y Sara tenían un ritual breve.
Caminaban por un corredor discreto, casi siempre en silencio, y paraban frente a una ventana interior que daba a un patio con macetas. «Respira», decía ella. «Respira», repetía él. Después venía lo práctico, listas, prioridades, nombres propios. Es difícil describir cuánto vale una complicidad sin aspavientos cuando el edificio entero zumba de rumores. Valía, en su caso, lo suficiente para no perder el centro. El objetivo era que el país aprendiera a votar, no que ellos aprendieran a sobrevivir como cortesanos. La vida política, sin embargo, no concede treguas largas. Hubo días claros, elecciones municipales realmente disputadas, periódicos que por primera vez no recibían un sobre por debajo de la mesa, opositores que podían hablar sin que la policía les respirara en la nuca. Y hubo días de plomo, estallidos en provincia, periódicos que cambiaban una firma editorial por un veneno diario, generales leales que se reservaban obediencias. En esa marea, el matrimonio se convirtió en metáfora y en método. Para sus simpatizantes, eran símbolo de sobriedad y de respeto, para sus detractores, un blanco perfecto, si no podían atacar su decoro público, buscarían su supuesta hipocresía privada. El intento fracasó por falta de material. A la par, mujeres que rara vez compartían agenda comenzaron a cruzarse. Señoritas de sociedad que organizaban colectas para escuelas públicas coincidían con periodistas que exigían libertades más anchas. Maestras normalistas debatían con damas que todavía veían la política como algo de caballeros. Ese roce produjo cambios. Alguien propuso que fuesen mujeres quienes encabezaran comités cívicos en barrios complicados, y funcionó, la policía se contenía. Y la gente atenuaba rencores. No era un truco, era reconocer que la autoridad moral no siempre llega con charreteras. En documentos, discursos y cartas, asomó una pregunta nueva: ¿hasta cuándo la mitad del país seguirá votando con susurros? La respuesta tardaría años, pero allí sembró su semilla. No todo brillo fue aliado. Algún sector reformista, enamorado de su propia prisa, se impacientó con la prudencia de Madero. Lo acusaron de tibio, de creer que la ley podía domesticar a los que viven de romperla. En esas críticas hubo también voces femeninas. Periodistas que habían sufrido censura antes de 1911 le reclamaron que algunos jueces seguían pensando como si Porfirio no hubiera abordado el tren. Madero tomaba nota, comprometía cambios, negociaba con un Congreso difícil. Su error, si lo fue, no estuvo en la ética, sino en el cálculo de tiempos. Confío en que la decencia tendría la misma velocidad que el rencor. El espiritismo, mientras tanto, siguió siendo su laboratorio íntimo. No la grotesca caricatura de un presidente que pregunta a fantasmas, sino la disciplina de un hombre que se examina a sí mismo. En esas sesiones, muchas veces guiadas por mujeres, médiums pacientes, lectoras devotas, buscaba una especie de purificación de intenciones. ¿Serbia? Si por servir entendemos fortalecer la columna cuando todo alrededor empuja, sí. Quien no cree en espíritus puede verlo en términos laicos, era su manera de recordar que la política es servicio, no botín. Y en ese recordatorio, otra vez, las voces femeninas funcionaron como conciencia. Mientras la política se debatía, la vida cotidiana de Palacio siguió su curso con pequeñas rebeliones. Se redujeron gastos ostentosos y se redirigieron a escuelas, a becas, a comedores. Se ordenó la casa para que la formalidad no sofocara la eficacia. En la agenda de Sara, se volvió rutina pedir informes a directores de hospital y rectificar cada dato con visitas inesperadas. Alguna crónica malintencionada quiso pintar estas acciones como activismo impertinente de la primera dama. La etiqueta resbaló. No había imposiciones ni caprichos, sino la evidencia tercamente útil de que los problemas se resolvían cuando alguien se tomaba el trabajo de mirarlos. Hubo también un aprendizaje silencioso en la élite, que la participación de las mujeres ya no sería préstamo, sino presencia. En comidas oficiales, se escucharon, por primera vez con atención, los reportes de maestras rurales sobre violencia en pueblos donde el cacique mandaba más que el código. En tertulias, se discutió el derecho de las mujeres a organizarse sin permiso de maridos ni padres. Nada de eso se convirtió de golpe en ley, faltaba tiempo, faltaba voluntad, pero marcó un tono. El de un país que, por fin, se escuchaba a sí mismo con voces múltiples. El ano viro y, con él, el clima. Los complots dejaron de ser borradores y comenzaron a tener fecha.
Las conversaciones en salones discretos se enrarecieron. Hubo noches en que Sara y Francisco cenaron con la serenidad exacta que solo tienen quienes se miran a los ojos para no mirar la tormenta que asoma por la ventana. En esas cenas, la conversación no evitaba los nombres que dolían, Reyes, Díaz, los generales que fingían lealtad. Tampoco evitaba el tema más áspero, la posibilidad real de la traición. Quien ama a un país, lo sabe, no puede amarlo solo en sus días de fiesta. En paralelo, la intimidad del matrimonio se sostuvo con gestos mínimos que, en retrospectiva, importan como anclas. Cartas cortas con informes de salud de familiares, notas para recordar aniversarios que nunca celebraron a tiempo, una broma compartida. Sobre el café demasiado cargado de las madrugadas. La historia grande siempre olvida estos detalles, pero son el tejido que impide que el relato se rompa. Para quienes buscaban escándalos, ahí no había nada, un amor sin titulares, hecho de paciencia y de respeto. Para quienes buscaban entender al hombre, ahí estaba todo, la fuente de una serenidad que desconcertaba a amigos y a enemigos. Las mujeres que rodearon al presidente en ese tramo final jugaron papeles diversos. Algunas, fieles a su modo, le pedían prudencia, no provoque, el tigre aún no duerme. Otras, pragmáticas, le sugerían golpes de autoridad que él se negaba a dar si contravenían la ley. Alguna periodista, valiente y punzante, publicó columnas exigiendo que no se confundiera el diálogo con la capitulación. No había unanimidad, ni hacía falta. Lo esencial era que el debate ya las tenía adentro, y que esa presencia, discordante, razonadora, apasionada, había llegado para quedarse. En los bordes de esa tensión, Madero cometió el pecado que los cínicos no perdonan, creer. Creyó que el juramento de un general equivalía a un contrato con su propia memoria. Creyó que el respeto a la ley bastaría para que otros la respetaran. Creyó que la ciudadanía, a la que había devuelto la voz, no volvería a ser tratada como ruido. Y, sin embargo, también supo, en momentos de clarividencia que no anunció, que venía una prueba mayor. Si tengo que pagar un precio, le dijo a Sara en una madrugada sin hora, que sea sin traicionarnos. Ella no respondió con consuelo, respondió con esa brutalidad amorosa que solo ofrece quien comparte el destino, entonces que nos encuentren juntos. Entre enero y los primeros días de febrero se apretó el cerco. Los nombres propios se volvieron coordenadas de un mapa de asedio. En las calles, las voces se polarizaron y cada esquina parecía un referéndum. Dentro de Palacio, los pasillos transmitían electricidad, mensajeros que corrían, edecanes que respiraban hondo antes de tocar una puerta, teléfonos que sonaban como si cada timbrazo fuera un ultimátum. En ese ruido, la red femenina no se evaporó. Se volvió, si cabe, más nítida. Las visitas de Sara a hospitales continuaron, acaso más cortas y más discretas, las maestras siguieron escribiendo cartas a la presidencia. Las periodistas no dejaron de cubrir sesiones clave. El país no entró en pausa por miedo, lo hizo en presente por dignidad. Los conspiradores, que no ignoraban el papel de las mujeres en el ánimo popular, intentaron manipularlo. Difundieron historias torcidas, que si la esposa del presidente había abandonado la ciudad, que si ciertas damas se arrepentían de haber apoyado a ese sonador, que si las maestras recibían órdenes de adoctrinar a las niñas. Fueron desmentidos uno a uno por la simple persistencia de los hechos. Sara seguía ahí, las damas que apostaron por escuelas y hospitales. No retiraron el hombro, las maestras siguieron enseñando aritmética y civismo como si preparar la mente fuese tan urgente como preparar el pan. La noche previa a la tormenta más pura, cuando la palabra cuartelazo dejó de ser un fantasma y se convirtió en itinerario, Madero volvió a su ritual íntimo. Respiro. Camino con Sara por el corredor discreto. Anoto decisiones que al día siguiente resultarían, algunas, inútiles, otras, heroicas. Nadie vería ese listado. Nadie escribiría canción sobre esa caminata breve. Pero ese instante condensa su biografía sentimental y política, un hombre y una mujer que escogieron no mentirse, aunque el mundo pareciera venirse abajo como un telón mal colgado. Y así, con el aire cargado de polvo y de pólvora aún invisible, México se asomó a la orilla del abismo sin saber si aprendería a volar o a caer. El presidente que había querido que el país se mirara en el espejo de la ley se preparó para mirar a la cara a quienes venían sin espejos y con armas. En su oído, como siempre, no habló ningún fantasma, habló una voz humana, firme y cercana, sigue.
La mañana del 9 de febrero llegó con la suavidad engañosa de las horas que anteceden al trueno. La ciudad, acostumbrada al rumor de carretas y a las campanas que ordenaban el día, despertó sin saber que estaba escuchando el prólogo de su propio temblor. En los cuarteles, manos que habían jurado lealtad deslizaron cerrojos con un cuidado casi religioso. En la escuela de aspirantes de Tlalpan, jóvenes con uniforme planchado sintieron que el futuro les pesaba en los hombros como si cada botón fuera un pacto. No lo sabían todo, nadie lo sabe nunca, pero intuían que el reloj de México estaba a punto de cambiar de dueño. Y en el centro de ese mecanismo estaba un hombre al que muchos creían fácil de empujar y casi nadie entendía, Francisco I. Madero. El golpe se puso en marcha con el tipo de disciplina que solo tienen las traiciones practicadas, puertas que se abren donde deben cerrarse, telegramas que llegan a quien no debían, generales que aparecen en la escena exacta con la excusa precisa. Bernardo Reyes, Félix Díaz y una constelación oportunista de jefes blandieron la palabra orden como si fuese sinónimo de retroceso. Y la ciudad se volvió tablero. Cuando las primeras descargas retumbaron, el eco no solo golpeó muros, golpeó conciencias. La decena trágica inauguró, con pólvora y polvo, una pregunta que nos ronda hasta hoy: ¿qué hace un país cuando su legalidad es acorralada? ¿Por quiénes dicen venir a salvarla? Madero no se escondió. Salió al balcón, se dejó ver, y esos segundos, ese gesto terco de presentarse al pueblo sin más escudo que su investidura, marcaron el tono de su último acto público. Lo llamaron temerario, lo llamaron ingenuo, se llamó, asimismo, congruente. Ordenó la defensa de la capital con una mezcla de serenidad y prisa, esa combinación que tienen quienes saben que están a cargo de vidas y no de símbolos. Nombro responsables, ajusto posiciones, intento contener con instrucciones lo que otros desbordaban con manas. Y en la otra mitad de la escena, sin focos ni listas de revista, ocurrió la coreografía silenciosa de las mujeres. Sara Pérez no preguntó dónde debía estar, ya lo sabía. En un palacio agrietado por las detonaciones, hecho mano de su mapa íntimo de pasillos y recodos, llamó a proveedores de hospitales. Pidió a directoras de escuela que organizaran comedores de emergencia, recorrió salas donde el miedo volvía torpes hasta a los veteranos. No tomó mando de tropa, no era su papel, pero ordenó la retaguardia de la ciudad con un tempel que solo entiende quién ha pasado meses administrando esperanza. A su alrededor, damas que habían sido anfitrionas de tertulia se convirtieron, en horas, en administradoras de refugios improvisados. Maestras normalistas tomaron cuadernos para llevar cuentas de heridos y de raciones, enfermeras, curtidas en la modestia de los hospitales públicos, dictaron lecciones de logística a oficiales que creyeron saberlo todo. Las calles, entre tanto, aprendieron el idioma de los cañones. La ciudadela y el palacio se miraron como bestias que miden distancias antes del salto. Hubo un duelo de artillería que partió en dos la rutina, quedaron, sobre las banquetas, zapatos como signos de interrogación. Y entre ese ruido de hierro, la política, siempre empeñada en llevar su teatro al escenario equivocado, siguió ensayando sus papeles. Generales que juraban con voz firme y dedos cruzados, políticos que asistían a reuniones privadas donde el silencio tenía precio. Diplomáticos que olieron en el aire un cambio de perfume y se acercaron discretos a quien prometía estabilidad a punta de sable. La embajada de un país vecino encendió lámparas hasta tarde, alrededor de esas lámparas, hombres con traje oscuro se contaron, sin rubor, la historia que querían escuchar. El resultado cabía en una servilleta: México necesita orden. El costo estaba escrito en tinta invisible. Durante esas jornadas, los rumores sobre la vida privada del presidente buscaron, otra vez, romper por donde parecía más frágil. Se ha ido, ha abandonado a su esposa, mintieron algunos volantes nocturnos. Recibe visitantes a deshoras, la moral de palacio es dudosa, deslizaron los más vulgares. Pero la ciudad, que no es tonta cuando mira de cerca, desmintió con la evidencia que tropezaba en sus propios patios. Sara seguía ahí, y las mujeres que la acompañaban se turnaban bolsas de víveres, listas de heridos, y oraciones que nadie les pidió que callaran. Hubo, sí, intrigas con perfume, pero no las que se inventan, fueron las del sostén, las del ánimo que no se quiebra aunque el vidrio de las ventanas lo haga a cada ráfaga. Una tarde, cuando la pólvora parecía haberse instalado como olor básico de la capital, llegó a palacio una comitiva de maestras. No pidieron audiencia con discurso barroco, pidieron una mesa,
papel y un sello oficial para organizar un cuerpo de voluntarias que llevara notas, medicinas y mensajes entre refugios y hospitales. No nos dejen en la orilla, dijeron. No las dejaron. Un oficial, incrédulo, preguntó qué sabían ellas de guerra. La mayor, con el pelo recogido y la postura de quien ha enfrentado clases con 40 adolescentes, respondió con una lucidez que debió registrarse en actas: sabemos contar, sabemos esperar y sabemos no mentir. Le aseguro que eso ayuda. El corazón del cerco estaba, sin embargo, en otro teatro, el de las promesas de los generales. Madero, que no creía que la lealtad fuese una mercancía, apostó por la palabra de quien debía defender la ciudad. Y en esa apuesta se escondía la grieta que los conjurados necesitaban. La decencia tiene un punto ciego: espera reciprocidad. La traición no lo conoce, solo calcula utilidad. La noche en que se consumó el doble juego, la capital no lo supo de inmediato, pero lo intuyó. De pronto, las órdenes comenzaron a llegar con retardo. Una guardia miró al techo cuando debía mirar a la puerta, y el ruido de los pasos cambió de ritmo en un pasillo clave. Pocos días después, el país tendría nombres para ese libreto. En ese momento solo tenía palpitaciones. En medio de ese laberinto, el cariño entre Francisco y Sara tuvo que hacerse todavía más compacto. No había tiempo para cartas largas ni para largas conversaciones al borde de la ventana. Había, en cambio, notas de 3 líneas, miradas que equivalían a consignas y un acuerdo tácito: seguirían haciendo lo que sabían hacer. Él, sostener el timón sin ensuciarlo. Ella, sostener a quienes sostenían. Ninguno de los dos renunció al carácter, porque sabían que ese era el verdadero objetivo del asedio: no solo tumbar un gobierno, sino demostrar que la limpieza es impracticable. Resistir, en ese sentido, era contradictoriamente íntimo y público: íntimo, porque se decide en soledad; público, porque su efecto reescribe costumbres. Las mujeres de la prensa, que llevaban años aprendiendo a publicar sin pedir permiso, hicieron lo que se esperaba de ellas y un poco más. Algunas firmaron crónicas con precisión quirúrgica, anotando distancias y horarios que hoy permiten reconstruir mapas. Otras, cuando las imprentas callaron por miedo, escribieron a mano hojas volantes que circularon por mercados y templos, con instrucciones simples: a qué hospital llevar sangre, a qué patio llegar con agua, a qué esquina no acercarse si escuchaba cierto silbido. Nadie les pidió glamour retórico, ofrecieron, en cambio, la épica discretísima de lo útil. La narrativa de amantes ocultas nunca encontró, porque no había una escena convincente. No hubo balcones con sombras, ni carruajes que salieran a medianoche desde patios clandestinos, ni cartas que se pronuncien en voz baja. Lo que sí hubo fueron visitas de Sara a salas con catres de campana, reencuentros breves con su marido entre juntas y llamadas, y, por encima de la malevolencia, la persistencia de una ternura sobria que, en días así, vale más que un ejército. Eso, para ciertos cronistas de costumbres, resultó intolerable: que el escándalo no colaborara con su trabajo los dejó sin argumento. Y los empujó a repetir lo que siempre repiten quienes no tienen pruebas: todos son iguales. No, no todos. El cerco se cerró con la lógica implacable de los mecanismos pequeños que se mueven al unísono. Una tarde que comenzó como muchas otras, con polvo en el aire y el sol filtrándose tímido entre nubes grises, llegaron a Palacio las noticias que quiebran la voz de un secretario: detenciones, traiciones, firmas que cambiaron de dueños. En un país dado a la paradoja, el acto final de la legalidad fue un trámite: presiones para forzar renuncias, legalismos invertidos. Un juego burocrático para parir una trampa. La presión sobre el presidente y el vicepresidente se ejecutó con la cortesía con que se pone un vaso de agua sobre una mesa antes de pedir lo infame. Ese día, la palabra dignidad aprendió a caminar con las manos atadas. En ese puente entre la tormenta y la calma chicha que precede a la puñalada, la figura de Sara tiene la nitidez de un trazo a lápiz que nadie borró. Busco, sin descanso, interlocutores, toco puertas que apenas ayer se abrían solas, hablo con hombres que, por cobardía o cálculo, encogieron el alma hasta caber en el bolsillo de sus miedos. No negocio la conciencia de su marido, eso no era negociable; negocio tiempo, asideros, intercesiones mínimas que salvaran vidas alrededor. En varios hospitales, ese empuje significó camas, y en no pocos patios significó que la cadena de favores, esa vieja maquinaria mexicana, girara por una vez a favor de los indefensos.
Mientras tanto, en barrios lejos del mármol, las mujeres sostuvieron el pulso de la ciudad con dos herramientas milenarias, organización y rumor. La primera, para distribuir pan, ropa, agua, información. La segunda, para desarmar mentiras con la velocidad que solo tiene una red informal bien aceitada. Dicen que dona Sara se fue, soltaba a alguien. Yo la vi entrar al hospital hace una hora, respondía otra. Dicen que las maestras reciben órdenes de adoctrinar. Mi hermana encena sumas y restas y reza por la noche. Contra la propaganda con imprenta, la replica con comadres. Una no vale menos que la otra, a veces vale más. La capitulación formal de las instituciones fue un espectáculo triste de sobremesa. Ciertos políticos, con la mano baja, razonaron que era preferible salvar lo que se pudiera y aceptaron el libreto de quienes querían borrar 2 años de intento democrático como si fuesen un borrador mal hecho. Madero, ya en la zona opaca donde la historia entra en cámara lenta, siguió midiendo sus palabras. No grito, dejo constancia. No amenazo, explico. No imploro, sostuvo. Esa manera de estar, para algunos, exasperante, es la clave emocional de su biografía, el hombre que, pudiendo culpar, prefiere apostar a lo que le queda de ley. La tragedia se consumó de la manera más mexicana, con un parte policial que pedía comprensión, con tiros que se adjudicaron a un tumulto que nadie vio y con un expediente que olía, desde su carpeta, a mentira vieja. Cuando la noticia rodó, no corrió, calló. Hubo un segundo de silencio que ni el más ruidoso de los cañones había logrado imponer. Y luego vinieron los sollozos sin cámaras, los como se lo digo a los niños. Los no lo puedo creer que pavimentan los días siguientes a las injusticias. La ciudad, que había discutido tanto sobre él, supo en ese instante que su discusión se quedaba sin interlocutor. El hombre a quien muchos querían ver fallar había dejado un vacío que ni sus críticos llenaron con gusto. Siempre es más sencillo discutir con un vivo. ¿Dónde estaban las mujeres en ese desenlace? En todas partes. Sara, en el centro exacto de una perdida que no sabe conjugarse, sostuvo la cordura con el mismo estilo con que había sostenido hospitales, con oficio. No se derrumbó en público, no entregó a los adversarios el espectáculo que esperaban. Hizo, en cambio, lo que aprendió a hacer desde el inicio, proteger. Protegió papeles, protegió personas, protegió la memoria de un proyecto con una ferocidad tranquila. Otras, menos visibles, se ocuparon de los entierros sin firma, de avisar a familiares, de sostener a las viudas del tiro de gracia. La política con cañones es la portada, la política con mantas y velas es la historia. Desde el primer duelo hasta el último oficio burocrático, el rumor sobre las amantes se extinguió con pudor. Nadie tuvo estómago, en esos días, para seguir insistiendo en una intriga que nunca fue. Lo que tomó su lugar fue algo más difícil de procesar, el reconocimiento de que la pareja había sido sostén, no decorado, motor, no anécdota. Esa constatación transformó la conversación en salones donde antes se reían del espiritismo y ahora hablaban en voz baja de karma y de justicia, en mercados donde antes se repetía todos son iguales y ahora Sedecia nos enseñó otra manera. La herencia afectiva de Madero empezó en ese minuto, no una mitología de santidad impoluta, sino la idea, modestísima y radical, de que la honestidad puede aspirar a gobernar. No terminó ahí la historia de las mujeres con Madero, quizá ahí comenzó su capítulo más largo. Las periodistas que habían encontrado su voz bajo su gobierno la protegieron, y con ella denunciaron atropellos que siguieron. Las maestras que aprendieron a organizar comités no desaprendieron, replicaron, escuela a escuela, la rutina de pedir cuentas a los jefes municipales. Las damas de sociedad que descubrieron la política en el camino a un hospital no regresaron a hablar solo de música, ahora preguntaban por presupuestos y por leyes. Y Sara, convertida de pronto en viuda de la nación, adoptó una misión que suele omitirse en los manuales, evitar que el país olvidara por comodidad. En hogares donde se hablaba con naturalidad de obediencia, algunas comenzaron a hablar con naturalidad de ciudadanía. En templos donde el púlpito había sido prudente, algún sermón dijo en voz alta lo que a muchos les daba vergüenza pensar, que la violencia sin vergüenza es una blasfemia contra la comunidad. Y en patios donde el rumor era deporte, creció la sospecha de que hacer política no consistía en atinar al caballo ganador, sino en decidir qué es lo que no estás dispuesto a perder aunque el ganador te lo prometa todo. La obra de duelo se prolongó sin titulares.
Años después, cuando los vaivenes de la revolución dieron vuelta y media a la brújula, surgieron nuevas caras, nuevas proclamas, nuevos planes con apellidos deseosos de bautizar calendarios. En esa marcha de nombres, el de Madero sería, para algunos, un símbolo incómodo, demasiado decente para la épica de la violencia. Demasiado romántico para un presente que se había acostumbrado a resolver disputas con listas de fusilamiento. Para otros, fue exactamente lo contrario, el punto de referencia al que regresar cuando el vértigo del poder hiciera olvidar que gobernar es, ante todo, cuidar. Y cada vez que la conversación amenazaba con reducirlo a una estatua, aparecía, en cartas, en notas, en testimonios, la figura de Sara como correctivo. No fue santo, fue un hombre coherente. Y no caminó solo, lo acompañó una red de mujeres que le dio forma a lo posible. Conviene detenerse un segundo en algo que la historia grande suele pasar por alto, la sensualidad de la honestidad. Sí, sensualidad. No en el sentido de caricias a la sombra, sino en la forma en que un país descubre, con todos sus sentidos, que la rectitud tiene textura y temperatura. Huele a papel bien archivado, suena a clase que empieza puntual, sabe a comida servida sin favoritismos, se ve en una fila que avanza. Porque nadie se cuela, se siente en la mano que estrecha sin ocultar otra detrás. En esos años, por breve que haya sido su gobierno, Madero le enseñó a México esa experiencia corporal de la decencia. Y las mujeres fueron las primeras en reconocerla porque están, más cerca de los lugares donde la vida cotidiana se resuelve. ¿Y la intriga? Preguntar a quién llegó hasta aquí buscando el rumor que alimente sobremesas. Aquí está, solo que de otra naturaleza. La intriga fue comprobar cómo el amor matrimonial se convierte en estrategia de resistencia, cómo la conversación privada puede sostener políticas públicas, como la voz de quienes no votaban. Entonces, recordémoslo, la mayoría de las mujeres influyó en el ánimo colectivo, con más eficacia que muchos discursos parlamentarios. La intriga fue ver a un presidente decir no a los atajos que hubieran consolidado su poder a costa de la ley. La intriga fue que su esposa, lejos de ser cómplice de vanidades, fuese cómplice de principios. Si en la primera mitad de su vida Madero aprendió a escuchar voces que no todos escuchaban, las del espiritismo, las de los campesinos, invisibles para la prensa de etiqueta, en la segunda mitad aprendió a sostenerlas cuando el volumen del canon quiso volverse la única melodía. Y ahí, más que agradecer al más allá, conviene agradecer al más acá, a las mujeres que convirtieron cariño en estructura, amistad en agenda, solidaridad en metodología. Ese fue el verdadero gabinete oculto, el que no se nombra en gacetas pero deja huellas más hondas que el mármol. La tercera estación de este relato, que no cierra, que no quiere cerrar, nos deja en un punto exigente, entender que la biografía amorosa de Madero no es anécdota paralela a su biografía política, sino corriente subterránea que alimentó su cauce. No encontraremos amantes escondidas detrás de cortinas, pero sí encontraremos lealtades que no caben en un boletín. No hallaremos cartas secretas con promesas rotas, sino papeles públicos con promesas caras. Y si la tragedia es parte del costo, también lo es la herencia, un estándar incómodo para cualquiera que quiera volver a la comodidad. Del así se hacen las cosas aquí. En el país que siguió, las mujeres tuvieron que pelear por su propio nombre en la historia con la misma terquedad con que habían estado allí cuando la pólvora oscureció el cielo. Algunas murieron sin ver sus apellidos en bronce, otras vieron cómo sus escuelas crecían, muchas siguieron haciendo lo mismo que hicieron. Esos días, trabajar sin permiso en lo que la ley tardaría décadas en reconocerles. En esa persistencia está, quizá, la lección afectiva más clara de la vida de Madero: amar no es contarle al mundo a quién besas, sino decidir con quién sostienes lo que más vale cuando todo tiembla. Y ahora, que vuelva el aire al pecho. La ciudad que sobrevivió a la decena trágica siguió su marcha, pero ya no caminaba igual. Había visto, con los ojos, con el oído, con el tacto, que la corrección puede ser peligrosa para los violentos. Había visto que un matrimonio puede ser más resistente que un batallón. Había visto que la participación femenina no era ornamento ni antojo, sino engranaje. Y había aprendido, sobre todo, que la intriga más honda de la política no se cocina en recámaras, sino en conciencias. El eco de los disparos se apagó, pero el eco de la pregunta quedó, que se hace con una vida que parecía escrita para demostrar que la decencia puede caminar por los pasillos del poder.
La ciudad, aún con polvo en los alféizares y miedo en las rendijas, tuvo que aprender su rutina sin la voz que había insistido en un verbo peligroso, respetar. Lo inmediato fue el duelo, con su mezcla de lágrimas privadas y silencios públicos. Pero, debajo de ese duelo, se movía una corriente que tardó años en tomar forma, la voluntad de que el recuerdo de Madero no fuese una estampita piadosa ni un busto flaco en alguna explanada, sino una manera concreta de pararse en el mundo. Y en esa voluntad, otra vez, aparece el mismo pronombre que lo acompañó hasta el último pasillo, ellas. No es casual que, en los meses posteriores, las cartas con letra menuda y tinta barata llevaran nombres de mujer. No todos los sobres llegaban a un archivo, muchos se perdían en el trapeador diario de la burocracia. Pero cuando abrimos los que sobrevivieron, encontramos un tono que no necesita adornos. No lo conocí, señora, pero lo escuché en tal plaza y ese día regrese a casa queriendo que mis hijos escribieran su nombre sin faltas de ortografía, en la escuela donde trabajo. Los papeles que pidió llegaron cuando él vivía, no han vuelto a llegar. ¿A quién dirigirse? Hay, en esas frases, una pedagogía de la memoria que no necesita discursos, instruyen lo esencial, que se pierde cuando se pierde. La integridad, con la claridad con que se encena a sumar. Sara, la figura que algunos querían dejar atrapada en el retrato de esposa del mártir, se movió con una disciplina que desconcierta a quienes creen que el amor es solo fogonazo. Volvió a caminar la ciudad, ahora sin escoltas ceremoniales, y rehizo su mapa de pasillos y patios, siguió tejiendo la misma red que había sostenido hospitales y escuelas, solo que ahora sin timbres que se abrieran solos. Su dolor, ese que las leyendas románticas prefieren adornar, no fue una ópera, fue una agenda, proteger, ordenar, recordar, evitar la caricatura. Que no lo santifiquen para desactivarlo, llego a decir, con esa lucidez cruda que irrita a los devotos de la retórica. Y a su alrededor, mujeres de todos los barrios entendieron la consigna, un país que vuelve santo a su decente suele estar, sin darse cuenta, preparando el altar para volver a adorar al cínico. En las tertulias, el tema obligado cambio de perfume. Donde antes se sospechaba de su espiritismo para convertirlo en chisme, ahora se lo recordaba como un método íntimo de examen. Quien no creía en mesas parlantes, la mayoría, podía aceptarlo en términos laicos, una práctica regular para escuchar la conciencia. Esa reinterpretación tuvo un efecto curioso, desarmó la tentación de ridiculizarlo y, de paso, obligó a mirar de frente a quienes seguían confundiendo la política con la compra de espejos. Preguntarse por la propia rectitud no era un lujo exótico, era un requisito básico para no repetir la trampa. Varias mujeres, periodistas, maestras, anfitrionas, comenzaron a proponer, en voz baja pero firme, que esa disciplina debía infiltrarse en la vida pública, presupuestos con contabilidad clara, nombramientos que pudieran explicarse, contratos que soportaran preguntas. El país, por su parte, siguió su marcha zigzagueante. La revolución, con su vocabulario de pólvora y decretos, pasó por temporadas en que parecía masticarse a sí misma. Nuevos caudillos convirtieron su apellido en contraseña de oficina, nuevas promesas repitieron viejas fórmulas con tinta fresca. En ese escenario, la memoria de Madero era, para algunos, una incomodidad, para otros, una brújula. En los periódicos, cada aniversario abría el cajón de las semblanzas, unas ceremoniosas, otras punzantes. Y a lo lejos, en recintos menos solemnes, persistía una escena que no aprendió a posar para la historia, un grupo de maestras que discutía con una directora el uso de los fondos de la cooperativa, una enfermera que exigía al administrador transparentar la lista de compras, una periodista que le preguntaba a un diputado por qué ese contrato tenía letras invisibles. En esos microescenarios se juega, la versión doméstica de una tesis mayor. La decencia no es un acto heroico, es una obstinación cotidiana. Entre esos hilos, el de la vida sentimental, que pediste escuchar no como adorno sino como motor, siguió presente, aunque algunos intentaran sepultarlo en la caja de asuntos privados. ¿Hubo amantes que explicar? No. Hubo, en cambio, vínculos femeninos que lo formaron, lo sostuvieron, lo desafiaron. Sí, y más de los que caben en un elenco fijo. Algunas, con nombre y apellido, llenaron páginas y plazas. Otras, anónimas, actuaron en el teatro de la logística, el consuelo y el orden, ese que resiste sin fotografía. La lección amorosa, al final,
es menos novelesca y más política, la fidelidad como método, no como ornamento, la ternura como disciplina de gobierno, no como refugio a la sombra, la relación con las mujeres como alianza de responsabilidad, no como colección de episodios. Cuando decimos alianza, decimos también fricción. Hubo críticas, y debían haberlas. Mujeres que apostaban por transformaciones más rápidas lo acusaron de prudencia excesiva, damas que se entusiasmaron con su sobriedad. Se desesperaron ante la inercia de funcionarios que seguían obedeciendo al viejo reflejo, periodistas que aprendieron a morder gracias a su tolerancia mordieron también su lentitud. Esa fricción es señal de vida. Madero no necesitaba devotas silenciosas, necesitaba interlocutoras que no le regalaran la razón. En ese sentido, su relación con las mujeres de su tiempo fue lo opuesto a un harén de adulación, fue un auditorio exigente. Y allí radica parte de su atractivo narrativo, no el de un héroe rodeado de susurros complacientes, sino el de un hombre en diálogo, con un coro que lo acompaña y lo empuja. Si el amor de pareja fue su columna, y lo fue, conviene mirar cómo ese afecto se convirtió en estilo, y cómo ese estilo afectó instituciones. No es menor que Sara haya convertido hacer el bien en política verificable, informes, visitas, correcciones, prioridades. En una época que todavía quería confinar a las mujeres a salones sin presupuesto, ese hacer rozó la irreverencia. Varias jóvenes descubrieron, a su sombra, que el amor puede ser práctico sin volverse cálculo, que se puede defender una causa sin perder la gracia, que se puede pedir cuentas con modales firmes. Ese trazo, transmitido en voz baja entre madrinas y ahijadas, entre maestras y alumnas, modeló generaciones de una ciudadanía femenina que aprendió a no pedir permiso para exigir respeto. ¿Y la intriga? Vuelve, en cada generación, como un visitante que insiste en ser invitado a la sobremesa. Algo debe haber, murmuran. En esa persistencia hay menos malicia que pereza, la costumbre de explicar todo con el libreto fácil del romance clandestino. Pero la intriga real estaba, en otra parte. ¿Por qué irrita tanto la integridad cuando ocupa un sillón importante? ¿Qué hay en la sobriedad que despierta la creatividad del rumor? La respuesta duele porque nos influye, nos cuesta aceptar que el poder pueda ser ejercido sin el anzuelo del privilegio. Por eso inventamos atajos narrativos, si es tan recto afuera, seguro es otra cosa adentro. Nos alivia suponer que todos son iguales, nos asusta admitir que no. El mejor antídoto contra esa pereza es la anécdota precisa, no el sermón. Imagina a Madero, ya presidente, llegando con Sara a un hospital donde las ventanas cerraban mal y el viento hacía de enfermero torpe. Imagina a una jefa de sala, una mujer que ha aprendido a mandar con voz baja, mostrando una libreta con ausencias, gasas, alcohol, camas. El presidente pregunta sin protocolo, y la respuesta no disimula, se pide tal día, no llega, se pide tal otro, llega a la mitad, veces se extravía en la oficina de fulano. Sara toma nota como quien arma un reloj. A las semanas, sin trompetas, la libreta luce distinto, menos huecos, menos excusas. Eso no hace épica en los manuales, pero hace vida en los pasillos. Y cuando un país acumula suficientes pasillos arreglados, su épica se escribe sola. La herencia de esa metodología no es intangible. Se ve en organizaciones civiles fundadas por mujeres que, décadas después, adoptaron la misma logística, listas, prioridades, reparto, verificación. Se ve en periodistas que, ante cada aniversario, prefieren contar que funciona y que no, en lugar de repetir la estampa. Se ve en maestras que transformaron el acta de quejas en instrumento de gobierno escolar. Ninguna de ellas necesita invocar espíritus, les bastó con invocar la memoria de un método, la ternura que cuenta, el cuidado que mide, la decencia que firma. Al hablar de memoria, conviene detenerse en la trampa de los bronces. La estatua, esa tentación de fijar lo que se nos escapa, suele congelar al personaje en un gesto que tranquiliza, brazo en alto, mirada a lo lejos, pedestal con frase redonda. A Madero le han tocado varias. Algunas inspiran, otras son parte del paisaje. Pero la memoria más fecunda vive lejos del bronce. Vive en las decisiones pequeñas donde alguien elige no servirse primero, no hacer fila preferente, no saltarse el trámite con la tarjeta secreta. Vive en los presupuestos que se asignan a escuelas porque alguien insistió lo suficiente, vive en las líneas telefónicas que se responden. Porque alguien dejó claro que contestar es una forma de respeto. Y ahí, otra vez,
el hilo femenino se vuelve visible, fueron ellas, en gran medida, quienes transformaron la devoción en hábitos. La discusión historiográfica, sí, la de bibliotecas y aulas, también ha ido reescribiendo el lugar de las mujeres en este relato. Donde antes aparecían como notas a pie de página, hoy ocupan capítulos completos. Donde antes se las dibujaba como influencias, hoy se las reconoce como autoras, de periódicos, de redes, de hospitales, de escuelas. Ese corrimiento no es moda, es justicia. Y obliga a revisar los viejos clichés con los que intentaron trivializar la relación de Madero con el mundo femenino, se dejaba llevar. Era sentimental, era impresionable. No. Era permeable a la razón y al afecto cuando venían en forma de ética. Confundir sensibilidad con debilidad es un deporte de los cínicos, la historia se está cansando de aplaudirles. Tal vez por eso, cada tanto, México regresa a Madero con la regularidad de quien vuelve al médico de cabecera. No para encontrar recetas mágicas, sino para recordar signos vitales. ¿Late la ley? ¿Respira la confianza? ¿Circula el cuidado? En esos chequeos, las mujeres son enfermeras y médicas a la vez, detectan síntomas en barrios, en escuelas, en hospitales, en redacciones, e insisten en que el pulso no se pierda entre los ruidos del día. Esa insistencia tiene algo de amor y algo de terquedad, esa mezcla que define a los vínculos que valen la pena. Queda, por último, el asunto del mito personal. Toda vida pública genera leyendas que crecen como hiedra en las paredes de la casa. En el caso de Madero, la hiedra que quisieron sembrar con más entusiasmo fue la del idealista naïve. Y sí, había idealismo, no es delito. Pero lo naïve aguanta poco frente a la evidencia, formó estructura, escribió programa, hizo campana, ganó elecciones, gobernó con reformas concretas, se enfrentó a cuartelazos y a diplomacias. La ingenuidad, si la hubo, se pareció más a una decisión ética que a una ceguera intelectual, no quiso arrasar con los instrumentos de la ley para defenderse, porque sabía que, si lo hacía, perdía el sentido. Esa elección, dura y quizá costosa, revela el tipo de romance que lo guiaba, no con la pureza abstracta, sino con la congruencia aplicada. A la pregunta directa, ¿hubo amantes, hubo secretos de alcoba que armaran o desarmaran su destino? La respuesta sigue siendo directa, no. Hubo, en cambio, una intimidad matrimonial que se volvió escuela y un coro femenino que operó como músculo cívico. En esa intimidad y en ese coro yace la intriga que a veces preferimos ignorar, la de comprobar que el amor puede ser una tecnología política. Tecnología, sí, un conjunto de prácticas que hacen posible lo que de otra manera se desmorona. Si el poder suele confiar en el miedo, Madero confió en algo que los manuales no enseñan, la devoción con método. Tal vez el cierre, que no es cierre, de esta historia deba ocurrir en un patio cualquiera, de tarde, cuando el sol ya no molesta y el viento decide ser amable. Imagina ese patio en Parras o en la capital o en cualquier barrio donde los niños aprendan a montar en bicicleta con el mismo esfuerzo con que sus madres aprenden a navegar oficinas públicas. Imagina que una mujer, cansada pero firme, le cuenta a otra, más joven, la versión corta de esta vida. Hubo un hombre que intentó que la ley valiera, su mayor cómplice fue su esposa, su mayor red fueron mujeres que no pedían aplauso, su mayor defecto fue creer que todos iban a jugar con las mismas reglas, su mayor legado fue enseñarnos a exigir que las reglas importen. Y que la joven, que ha vivido más memes que manuales, responda, ¿y funcionó? Y que la mayor diga lo único honesto, funciona cada vez que lo intentamos. Porque la memoria no sirve si no se convierte en práctica. Y la práctica no resiste si no tiene afecto. Madero lo entendió a su modo, su amor no fue un paréntesis en su biografía pública, fue el verbo que le dio continuidad. Las mujeres de su vida, la esposa, las amigas, las periodistas, las maestras, las enfermeras, las anfitrionas, no fueron notas al margen, sino la puntuación que permitió leer su párrafo sin perder el sentido. El país, cuando se acuerda, sigue aprendiendo esa gramática. Y si todavía hace falta un gancho final, no para retenerte, sino para invitarte a mirar alrededor, aquí va, la intriga de su vida. No está en un secreto que alguien nos escondió detrás de una cortina, está en la evidencia que a veces no queremos mirar de frente. La intriga es preguntarnos si, en nuestra mesa, en nuestro trabajo, en nuestra fila, estamos dispuestos a ser maderistas sin estatua.
A hacer lo correcto cuando nadie aplaude, a sostener al otro cuando nadie firma, a exigir cuentas sin gritar, a amar con método. Si la respuesta es sí, la historia deja de ser pasado y se nos vuelve músculo. Ese músculo, hecho de memoria, de cuidado y de exigencia, es la única herencia que no se oxida. Las fotos envejecen, las placas se sulfatan, los discursos se olvidan. Lo que no envejece es la práctica que se transmite, la maestra que encena civismo con el ejemplo, la periodista que afila preguntas con respeto, la enfermera que organiza listas como si fueran poemas de orden, la vecina que decide que el chisme no la va a convertir en cómplice de infamias, la funcionaria que firma con conciencia aunque le cueste el ascenso. Todo eso, sumado, es la revolución sentimental que este relato quiso contarte, no la que arde y arrasa, sino la que enciende luces y no se apaga. Y si hoy alguien vuelve a preguntar, con los codos en la mesa y los ojos llenos de ganas de discutir, ¿pero no tuvo, de veras, ninguna amante? ¿Acaso haya que sonreír con paciencia y responder, tuvo algo más peligroso para los cínicos, tuvo una ética acompañada? Y en esa compañía, hecha de mujeres que sabían contar, esperar y no mentir, se escribió la parte más seria de su biografía amorosa. Ese es el secreto a voces, que el amor, cuando se organiza, es una fuerza pública. Entonces, volvamos a empezar, pero ya con la calma de quien sabe el final y aún así quiere escuchar el ritmo. Un joven del norte aprende a escuchar voces y decide, un día, que todas las voces deben contar. Una mujer de temple sereno lo acompaña y convierte la ternura en método. Una red de manos femeninas vuelve logística el cariño. Un país, durante un instante, se mira al espejo y se reconoce capaz de caminar derecho. La tragedia no borra ese instante, lo subraya. Y pese a todo, o por eso, seguimos preguntando, ¿y si pudiera volver a ocurrir? La respuesta no está en un museo ni en un monumento. Está en la mesa donde estás, en la fila que haces, en la firma que pones, en el rumor que decides no repetir, en la lista que ordenas. En la escuela que sostienes, en el hospital al que llevas lo que falta, en el texto que escribes para que otro no olvide. Porque no olvidemos el origen de esta narración, venías por un relato de amores, amantes, intrigas. Lo tuviste, aunque no con la forma que el chisme quisiera. Tuviste un amor que sostuvo, amantes, no, intrigas, todas, las verdaderas, las que se juegan en la ética. Y si algo aprendimos de seguir este hilo hasta el borde, es que la historia, cuando está bien contada, no pide disculpas por carecer de escándalo, se basta con la belleza áspera de la congruencia. La tarde cae. El polvo, por fin, se asienta. No hay música de cierre porque este tipo de historias no se clausuran con trompeta, se renuevan con el gesto repetido de quienes entienden que el país no es una suma de discursos, sino una suma de cuidados. Y entre esos cuidados, los de las mujeres, esas mujeres concretas y sin pedestal, siguen marcando el compás. Si alguna vez te preguntan por la biografía sentimental de Francisco I. Madero, puedes responder sin miedo a parecer ingenuo, fue la biografía de un amor que se volvió método y de un método que, cuando se aplica, todavía nos salva de la tentación diaria de rendirnos.